Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este nuevo video vamos a ver algunos ejemplos de cómo resolver o calcular la derivada de algunas funciones. Pero antes de proceder a la parte técnica, es importante que recordemos la definición de derivada. En un video anterior que ya fue publicado, yo les había comentado que la derivada puede verse desde el punto de vista de que, bueno, es la función que determina a la pendiente de una recta que además es tangente a la curva. Si nosotros tenemos una función dada y queremos derivarla, entonces lo que vamos a obtener es una función. Ajá, puede ser que obtengamos una constante, sí, y esa constante pues nos da o nos caracteriza la pendiente de la recta tangente a la función, sí, pero normalmente vamos a obtener, a partir de las técnicas de derivación, vamos a obtener una función. Esa función va a representar el valor de la pendiente de una recta tangente en cualquier punto. Ustedes podrán, una vez obteniendo la función derivada, podrán ustedes evaluar en cualquier punto de la función para saber si en ese valor la curva es creciente, decreciente, si crece muy rápido o está creciendo muy lento. Recuerden que esa información es la que nos da la pendiente. Entonces, como ya sabemos que en la derivada medimos cambios diferenciales, una sola función nos va a dar información sobre todo el fenómeno, solamente que nosotros tenemos que evaluar en qué punto de la función es que queremos caracterizar a nuestro fenómeno. Ahorita vamos a ver unos ejemplos muy particulares. Vamos a empezar desde la derivada de funciones más o menos sencillas y después vamos a ver las más complejas, pero sin perder de vista que la derivada de una función es otra función que nos va a determinar las características de la pendiente de las rectas que son tangentes a la curva. ¿A qué curva, maestra? Pues a la curva que dibuja la función que estamos derivando, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver derivadas de funciones simples, porque también hay reglas de derivación o una regla muy específica de derivación de funciones compuestas, pero hasta el momento solamente vamos a ver ejemplos de derivadas de funciones simples, ¿vale? Vamos a resolver algunos ejemplos y después vamos a aterrizar la definición de derivada ya propiamente dicha en una serie de gráficas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar con funciones, les decía, más o menos sencillas. Aquí yo ya les puse que vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Sale? El primer ejercicio nos dice que tenemos que derivar la función y igual a 10x cuadrada más 9x menos 4. Lo primero que ustedes tienen que ver es qué tipo de función es esa. Recuerden ustedes que esa es una función polinómica o potencial de grado 2 que se dibuja como una parábola y que como el término cuadrático es positivo, entonces significa que la parábola abre hacia arriba y por lo tanto tiene un mínimo. Bueno, otra cosa que tenemos que ver antes de derivar a la función es checar si se puede simplificar esta función. No se puede, es una función potencial, no la voy a simplificar, no la voy a factorizar, ni mucho menos la voy a trabajar así. ¿Sale? Lo primero que tengo que hacer es tener en cuenta las reglas de derivación. O sea, ya lo primero que hay que hacer para derivar propiamente dicho, es tener a la mano las reglas de derivación. En un video anterior yo ya las había publicado y bueno, la primera que hay que aplicar en esta es la regla de derivada de la suma. Se los voy a hacer paso a paso para que no haya confusiones. Voy a aplicar la derivada de la suma.
¿Por qué de la suma? Porque en este caso cada uno de los monomios que forman a mi función potencial pues se están sumando. Por lo tanto, si ustedes recuerdan y aplicando la derivada de la suma, voy a tener que la derivada de mi función y con respecto a la variable x, que ya sabemos que es la variable independiente, va a ser igual a derivar el primer término 10x cuadrada con respecto a x más derivamos por separado el segundo monomio, que es 9x, con respecto también a la variable x, menos la derivada de 4 con respecto a x. ¿Sale? Entonces ya aplicamos la regla de la derivada de la suma, pero fíjense que cada monomio va a tener diferentes características. Veamos el primer monomio que tenemos que derivar. Es una potencia. Entonces vamos a aplicar la regla de la derivada de la potencia. En el segundo monomio es lo mismo. Vean ustedes que la potencia de x pues es de grado 1, ¿verdad? Entonces también vamos a aplicar la derivada de la potencia. Sin embargo, en el último caso, el último monomio es una constante, por lo tanto vamos a aplicar la derivada de la constante. Entonces, en estas dos voy a aplicar derivada de la potencia. Ustedes ya tendrán esta oportunidad mientras yo estoy escribiendo de buscar su formulario y ver cómo respondo yo o cómo resuelvo las derivadas de las funciones que son potencia. Y finalmente esta última le voy a poner aquí que va a ser derivada de una constante, ¿verdad? El 4 es una constante. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Voy a volver a apuntar todo, toda la función y lo vamos a ir haciendo poco a poco. Nosotros nos quedamos en que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a derivar primero 10x cuadrada con respecto a x más la derivada de 9x a la 1, si quieren ponerle el 1, con respecto a x menos la derivada de 4 con respecto a x. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que los primeros dos monomios se van a derivar utilizando la regla de la potencia. En este caso, en este primer ejemplo, la voy a resolver paso a paso. Para los siguientes ejemplos, sí me voy a ahorrar algunos pasos. Bueno, voy a ocupar el color verde para derivar las potencias. Recuerden ustedes que en el primer caso, para derivar esa potencia, tengo que bajar el número 2, que es el grado, aquí está, de x, lo tengo que bajar multiplicando por el coeficiente 10, y luego voy a poner a x y al grado 2 le voy a restar 1, ¿verdad? Ahí ya está derivada esa función. Más, voy a derivar el otro monomio utilizando la derivada de la potencia. Recuerden que tengo un 1 como grado de x. Entonces, siguiendo las reglas, y como lo hice anteriormente, el 1 se baja multiplicando por el 9 y luego pongo mi x a la 1 menos 1. Ajá. Finalmente, la derivada de la constante la voy a poner con color moradito, menos, y ya sabemos por nuestras reglas que la derivada de la constante es 0, entonces aquí le voy a poner 0, ¿verdad? Vamos a simplificar nuestro resultado. La derivada de y con respecto a x va a ser igual, y voy a hacer las primeras multiplicaciones. 2 por 10 me da 20. Pongo x y sé que 2 en el grado de x, 2 menos 1, pues es 1. Si quieren le ponen el 1, si no quieren no. Más, multiplico 9 por 1, me da 9. Y luego vean que tengo x a la 1 menos 1. Me va a dar x a la 0. Y x a la 0 es 1. Entonces es como si yo tuviera la multiplicación de 9 por 1. Pero como 9 por 1 es 9, entonces ya lo dejo como 9. Y todo eso menos 0
pues me da 20x más 9. Y esa sería la función derivada de la función potencial inicial. ¿Qué significa? Que esa función me va a dar la pendiente de todas las tangentes a la curva. Pendiente de todas. ¿Cuáles todas, maestra? Bueno, de todas las que se forman en cualquier punto de mi función. Aquí le voy a poner de todas las tangentes de la función y, que es la original, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, ustedes pueden, en esa derivada, pueden evaluar cualquier punto de la función y entonces el resultado les va a dar las características. Por ejemplo, si ustedes evalúan un punto negativo, por ejemplo, menos 3, van a tener que multiplicar 20 por menos 3, les va a dar menos 60, más 9, les va a dar un valor negativo que indica que en ese punto el fenómeno va decreciendo, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. Y como siempre les digo, es importante que ustedes chequen qué tipo de función tenemos. Fíjense bien, el otro ejemplo me dice que tengo que derivar la función y igual a la multiplicación de 2x cuadrada menos 4x más 1 por la función 6x menos 5. Entonces, fíjense que en cada paréntesis tenemos funciones potenciales, ¿no? O polinómicas. Pero esas funciones se están multiplicando. Entonces, de manera general tenemos un producto. Y si ustedes recuerdan o tienen a la mano su formulario, los productos tienen una regla especial para derivarse, ¿sí? Entonces, aquí le voy a poner de inmediato que voy a utilizar en primer lugar la derivada del producto. ¿Vale? Entonces, en la derivada del producto, recuerden que tenemos que definir qué parte de ese producto va a ser U y qué parte va a ser B para poder nosotros sustituir en esa regla del producto. Entonces, vamos a suponer, voy a volver a escribir la función para no encimar. ¿Por qué les dije de manera inmediata que tenemos que proceder a derivar como si fuera un producto? Bueno, pues porque la función no se puede simplificar o expresar de otra manera que me facilite la derivada, ¿sale? Va a haber funciones en donde sí se pueda simplificar y entonces la derivada va a ser un proceso muy sencillo, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, en este caso recuerden que tenemos que definir qué parte es U y qué parte es V. Yo voy a poner que el primer factor se iba a llamar U y el segundo factor se va a llamar V. Lo siguiente que ya voy a poner en color azulito es cuando ya estoy aplicando la regla del producto. Por lo tanto, ya pongo que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a poner u, así como está, que es 2x al cuadrado menos 4x más 1. Eso lo tengo que multiplicar por la derivada de b, o sea, la derivada de 6x menos 5, obviamente con respecto a la variable x, más, voy a poner b así como está, 6x menos 5, por la derivada de u. ¿Qué es u? Bueno, pues 2x al cuadrado menos 4x más 1. Obviamente también con respecto a x.
Bueno, entonces yo ya apliqué hasta ahí la regla del producto. Sin embargo, me quedan otras dos funciones por derivar. Esta función de aquí y esta función de acá, ¿verdad? Déjenme las pongo con colores diferentes. Lo voy a poner con color amarillo, ¿sí? Hay que derivar esta y esta función de acá. Bueno, pues para derivar esas, si se dan cuenta, son funciones potenciales, las primeras que teníamos, no cambiaron. Sin embargo, se les puede aplicar la derivada de la suma. Ajá, ¿por qué? Porque tenemos sumando varios monomios. Entonces, en ambas voy a aplicar la derivada de la suma. Hoy espero que no sea muy chillón el color amarillo. Entonces, voy a apuntar la derivada de y con respecto a x es igual. Y a la primera parte no le estoy haciendo nada, entonces la copio como tal. 2x cuadrado menos 4x más 1. Ahí está, parece bien. Y luego voy a empezar a derivar. Voy a agarrar un color amarillo menos chillón. Voy a empezar a aplicar la regla de la derivada de la suma, que sería la derivada de 6x con respecto a x menos la derivada de 5 también con respecto a x. Continúo con la otra parte a la que no le estoy haciendo nada, que sería 6x menos 5. Voy a volver a agarrar el color amarillo para aplicar la regla de la suma en la otra parte donde yo ya les había indicado. Derivada de 2x cuadrada con respecto a x menos la derivada de 4x con respecto a x más la derivada de 1 con respecto a x, ¿verdad? Bueno, entonces ya apliqué la derivada de la suma, entonces ya las derivadas que me quedan ya son más simples. Estoy moviendo la pantalla y vamos a ver. Esta primera que está aquí va a ser, vamos a utilizar la derivada de la potencia para poder resolverla. Recuerden que ahí el grado de x es 1. Entonces, esta que está acá, esta derivada que hay que resolver, también va a ser mediante derivada de la potencia. Lo mismo que esta acá. Recuerden que el grado de esta x es 1. Entonces, todas las que están en verdecita las vamos a resolver por derivada de la potencia. Ustedes, mientras yo estoy escribiendo esto, tienen que estar buscando en su formulario, obviamente, la regla de la derivada de la potencia. Y las únicas que nos quedan, que es esta y esta de acá, pues si se dan cuenta son funciones constantes, ¿sí? El 5 y el 1 son constantes, por lo tanto vamos a utilizar la derivada de la constante, la regla de derivación de la constante. Derivada de la constante. Así le voy a poner. Entonces vamos a derivar. dy en dx es igual. Recuerden, a lo primero no le hice nada, entonces lo pongo como tal. 2x cuadrada menos 4x más 1. Voy a agarrar el color verde porque ya voy a derivar las potencias, ¿verdad? Y como ya voy a derivar, ya le voy a poner la nomenclatura d de algo entre d de x. En el primer caso es una potencia, tengo 6x a la 1, recuerden que el grado 1 baja multiplicando al 6, y después al grado 1 se le resta 1, ¿sí? Entonces el grado de esa x me va a quedar x a la 0, y x a la 0 es 1, y 1 por 6 es 6, ¿verdad? Menos, voy a la fórmula de la derivada de la constante, porque 5 es una constante, y la derivada de la constante es 0, ¿verdad? Cierro mi paréntesis y voy a apuntar en color azul la otra parte a la que no le estoy haciendo algo, que es 6x menos 5.
Voy a poner en color verde las derivadas de las potencias que están ahí. En este caso, 2x al cuadrado me quedaría 4, porque multipliqué el grado por la constante de x, es decir, 2 por 2, pongo la x y le resto un grado al 2 y me quedaría x a la 1. Si quieren, no lo pongan. Menos la otra potencia que es x a la 1 me quedaría, perdón, 4x a la 1 me quedaría como 4, ¿sale? ¿Por qué? Porque el grado 1 baja a multiplicar el coeficiente 4, 1 por 4 da 4, y luego si pongo x, me quedaría como x a la 1 menos 1, y x a la 1 menos 1 es x a la 0, que es 1, y 1 por 4 es 4, ya lo puse, más la derivada de esa constante que me da 0, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a quitar ya los ceros de ahí. Vamos a quitar los ceros para poder hacer nuestra simplificación de nuestro resultado. Hasta ahí ya está derivada la función. O sea, ya pueden ustedes reportar ese resultado. Sin embargo, es mejor trabajar con funciones cada vez más simples. Vamos a simplificar primero quitando todos los ceros. dy en dx es igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1. Y luego voy a poner por 6 menos 0, pues me da 6, ¿verdad? Cierro paréntesis, más 6x menos 5. Voy a abrir el otro paréntesis por 4x menos 4 más 0, pues me quedaría como 4x menos 4, ¿verdad? Ahí está. Ahora voy a hacer las multiplicaciones que me están indicando ahí. ¿Qué voy a multiplicar? Déjenme poner un color azulito. Voy a multiplicar este por 6 más mi otro binomio por el binomio 4x menos 4. Y bueno, se me van a ir eliminando algunos términos, ¿verdad? El resultado ya de las multiplicaciones los voy a poner ya de color negro, ¿sale? dy en dx va a ser igual. Vamos a empezar a multiplicar. No olviden multiplicar los signos. 6 por 2x al cuadrado, positivos, me queda 12x al cuadrado, ¿verdad? Luego, menos 4x por 6 me queda menos 24x. Luego, más 1 por 6, pues me queda más 6. Más la siguiente multiplicación. Aquí no hay problema con poner o no paréntesis porque el signo que está aquí en medio de las multiplicaciones es un signo positivo. Entonces, los signos que siguen en la multiplicación que voy a hacer, pues se van a conservar de acuerdo a la reglita que apliquemos en cada uno. Por ejemplo, vamos a multiplicar primero el 6x que está aquí por todo el binomio que está en color verdecito. 6x por 4x me da 24x. Ahora, 6x por menos 4, más por menos es menos, y me quedaría, aquí es cuadrático, ¿verdad? Me quedaría 24x, ¿sale? No sé si lo estoy haciendo bien, creo que sí. Ahora vamos a multiplicar el menos 5 por todo el binomio que está en color verdecito. Recuerden los signos. Menos 5 por 4x me queda menos 20x. Y menos 5 por menos 4, menos por menos, recuerden que da más. 5 por 4 es 20. Y entonces ya tenemos términos que se pueden sumar, que se pueden restar y así. Por ejemplo, aquí déjenme ver. dy en dx va a ser igual. Vamos a ver más por menos a menos, es por 4, 24, sí está correcto.
Déjenme ver, déjenme ver. Bueno, entonces fíjense bien. Vamos a sumar los términos que son cuadráticos, que es 12x cuadrada más 24x cuadrada, nos da 36x cuadrada. Vamos a continuar sumando menos 24x con menos 24x y me va a dar menos 48x. ¿Sale pues? Ah, pero fíjense bien, aquí tengo un menos 20, aquí tengo un menos 20, entonces tengo menos 48x menos 20x, me va a dar menos 28x. Y luego los términos independientes, más 20 más 6, pues me da más 26, ¿verdad? Y entonces esa sería la respuesta, ¿no? De mi derivada. Esta sería la derivada de mi función. Es decir, es la función pendiente de todas las rectas tangentes a la función original. Voy a hacer la pantalla un poquito más pequeña. Bueno, espero no se distorsione mucho en el video, pero bueno, es más o menos lo que fuimos haciendo. Primero aplicamos la derivada del producto, después nos quedaron polinomios en donde aplicamos la derivada de la suma y después en cada una de las sumas teníamos potencias y teníamos constantes y aplicamos la regla de la potencia, de la constante y simplemente ya cuando terminamos simplificamos términos, ¿sale? Voy a continuar con otra función a derivar, ¿sale? Voy a buscar una complejita. Bueno, esta no es tan compleja, pero para que no se vayan a espantar con los términos. Ya es igual a x al cuadrado por e a la 2x. Bueno, recuerden, lo primero que hay que ver es qué tipo de función es y si se puede simplificar. Si se dan cuenta, aquí tengo de nuevo un producto de una función que es potencia por una función que es exponencial, ¿sale? Entonces, y veo que no se puede simplificar más, está bastante simple, ¿no? La función. Entonces, lo primero que voy a poner es que voy a aplicar la regla de la derivada del producto. Y recuerden que para derivar como producto tengo que determinar qué parte de la función es u y qué parte es b. Por lo tanto, voy a volver a anotar la función y igual a x al cuadrado por e a la 2x. Y bueno, entonces tengo esta parte que se va a llamar u, yo la voy a llamar u, y la siguiente parte, el siguiente factor, lo voy a llamar b. Y voy a aplicar ahora sí la regla del producto para comenzar a derivar. Por lo tanto, como ya voy a derivar, voy a poner de y con respecto a x, o la derivada de y con respecto a x, es igual a poner a u tal como está, x al cuadrado, y eso lo voy a multiplicar por la derivada de b, la derivada de e a la 2x con respecto a x, más, voy a poner a b como tal, y b es e a la 2x. Y este lo voy a multiplicar por la derivada de u, y u es x al cuadrado, entonces voy a derivar x al cuadrado con respecto a x, ¿verdad? Bueno, ya apliqué la regla del producto, ahora vamos a ver qué tipo de funciones tenemos que derivar dentro de la regla del producto. Fíjense bien, voy a utilizar un color nuevo porque este azulito. Esta de aquí es una función exponencial, ya lo habíamos dicho, entonces voy a utilizar la derivada del exponencial o del exponente, como quieran. Recuerden que es diferente que la derivada de la potencia.
Esta que está acá, pues ya sabemos que es una potencia. Entonces voy a utilizar para resolver la derivada de la potencia. Ahí está. Bueno, voy a mover un poquito la pantalla para ir resolviendo. Y entonces tengo que mi derivada de y con respecto a x va a ser igual a la que no voy a derivar ni nada, la voy a apuntar igual, que es x al cuadrado. Luego en color azulito voy a derivar el exponente. Ustedes ya deben de estar viendo su formulario y ya saben que en el caso de la derivada del exponente voy a bajar el 2 multiplicando por el coeficiente de e. ¿Cuál es el coeficiente de e? Pues 1, ¿verdad? Es como si tuvieran 1e a la 2x. Y luego voy a poner e y al exponente no lo modifico nada, se queda igual. No le vayan a restar como en el caso de la potencia. Y continuamos. Más la otra parte a la que no le voy a hacer algo, que es la 2x. Y de color verde voy a derivar a la potencia. Voy a bajar el 2. Recuerden que el 2, que es el grado, se multiplica por el coeficiente de x. Y en este caso el coeficiente de x es 1, ¿verdad? Por x. Y le resto un grado. A 2 le resto 1 y me queda x a la 1. Si quieren, no se la pongan. Voy a simplificar, chicos. Entonces voy a tener de y con respecto a x es igual a x cuadrado. Lo que está en azul bajito me quedaría como 2 por 1, pues es 2 por e a la 2x más e a la 2x por, lo verde 2 por 1 es 2, x a la 1 es 2x, ¿no? 2x, como la cerveza. Bueno, entonces voy a factorizar, pero para factorizar, chicos, quiero que visualicen bien a las funciones. Fíjense bien cómo las voy a acomodar. En esta primer parte, vean que tengo un producto y ustedes saben que hay una propiedad que se llama propiedad conmutativa del producto que dice que el orden de los factores no altera el producto. Lo mismo de este lado. Entonces voy a modificar el orden de los factores, pero pues el producto es el mismo. No voy a perder los colores para que ustedes vean al final qué reglas utilicé para derivar. ¿Sale? Bueno, voy a poner primero el 2, porque ahí en ese producto hay un 2. Luego voy a poner la x cuadrada, que se multiplica por e a la 2x, más, del otro lado voy a poner primero 2x, que se multiplica por e a la 2x. Entonces, si ustedes se fijan, ya así ordenadito mi resultado, ya puedo yo factorizar por término común. ¿Cuáles son los términos comunes en la función? Ah, pues el número 2, la x solita y a la 2x. Entonces vamos a factorizar. Lo voy a poner ya en color negro. De y de x va a ser igual, pongo mi factor común, 2x a la 2x. Abro paréntesis, divido esta primera parte de mi suma entre mi factor común, me queda x, más entre este más de aquí, me da más, ¿verdad? Y luego 2x a la 2x entre 2x a la 2x, pues me da 1, ¿verdad? Y eso sería mi resultado, es decir, que esta función que yo encontré es la función de la pendiente de todas las rectas tangentes a mi función original, a mi función y. Voy a hacer un poquito más pequeña espero no se distorsione mucho. De nuevo, fíjense, en resumen, aplicamos la derivada del producto porque nos dimos cuenta de que la función era un producto. Y luego, cuando ya separamos por la regla del producto, nos dimos cuenta que teníamos que derivar una función exponencial
y también una función potencia. Entonces, aplicamos en cada una las funciones correspondientes y simplemente factorizamos para obtener el resultado. Insisto, pueden ustedes aplicar a cualquier punto de la función la derivada para saber qué características tiene la pendiente de la tangente en ese punto determinado de la función. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a ver un cociente. Así que ya pónganse a buscar ustedes en su formulario la derivada del cociente. La función que me piden derivar dice y igual, espero no equivocarme, 8x cuadrada menos 6x más 11 entre x menos 1. Pues es un cociente, ¿verdad? Veo mi función. De manera general, pues es una función racional, es un cociente, y arriba el numerador, pues es una función potencial, y abajo también es un binomio, es una función potencial, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer, porque la función no se puede simplificar, lo primero que tengo que hacer es aplicar la regla de la derivada del cociente. Esta es un poquito más larga. Vean ustedes su formulario y la derivada del cociente nos dice lo siguiente. Aquí no es necesario volver a apuntar la función porque puedo señalar que todo el numerador le voy a llamar u y todo mi denominador le voy a llamar v. Vean ustedes su formulario. Entonces, la derivada del cociente me dice, derivar y con respecto a x es igual a poner b tal y como está, x menos 1, y eso lo vas a multiplicar por la derivada de u, o sea, ¿la derivada de qué? 8x cuadrada menos 6x más 11. Ay, ¿qué fue más? Ahí está. Eso ya sabemos que va a ser con respecto a x. Luego me dice la regla, réstale u tal como está, que ya sabemos que u es 8x al cuadrado menos 6x más 11 por la derivada de b, o sea, la derivada de x menos 1. Ya dijimos que eso era b. Con respecto a x, ¿verdad? Esa es nuestra variable. Y me dice además, todo eso divídelo entre b al cuadrado, o sea, x menos 1 al cuadrado. Ahí está. Bueno, entonces yo ya coloqué las derivadas en donde van y fíjense bien, en ambos casos las derivadas que me quedan, creo que era este colorcito, esta que está aquí y esta que está acá, pues es evidente que tienen que resolverse primero aplicando la derivada de la suma. Ahorita chequen que lo estoy haciendo paso a paso, pero cuando ustedes sean expertos van a estarse saltando algunos pasos, no hay problema. Bueno, entonces vamos a aplicar la derivada de la suma para separar cada monomio y poder derivar cada monomio de manera independiente. Entonces voy a tener que la derivada de y con respecto a x es igual, pongo x menos 1 como tal, porque a ese no le tengo que hacer nada, y luego ya voy a aplicar la regla de la derivada de la suma. Entonces me va a quedar como la derivada primero de 8x cuadrada, con respecto a x, menos la derivada de 6x con respecto a x, más la derivada de 11 con respecto a x. Luego a eso le tengo que restar, ¿qué le resto? 8x cuadrada menos 6x más 11. Y aplico de nuevo la derivada de la suma en el otro lado, ¿verdad? Me quedaría la derivada de x con respecto a x menos la derivada de 1 con respecto a x.
Y entonces eso tiene que estar dividido entre x menos 1 al cuadrado. Eso es por regla del cociente, ¿verdad? Bueno, entonces ya apliqué la regla de la derivada de la suma. Ahora me fijo en qué tipo de funciones tengo para derivar. Y entonces observo que esta primera, la segunda, recuerden que x tiene exponente 1, y esta de acá, recuerden que x tiene exponente 1, pues las puedo resolver aplicando la regla de la derivada de la potencia, porque esas tres funciones son potencias. Entonces aquí le voy a poner en verde, voy a aplicar la derivada de la potencia. Listo. Y finalmente tengo otros dos casos. Les voy a poner las flechitas arriba, esta de aquí y esta de acá. Pues que las funciones, más bien no son funciones, que los términos son constantes y entonces voy a poner aquí que voy a aplicar la derivada de la constante. Bueno, entonces, pues vamos a empezar a derivar ya propiamente, ¿sale? Todo lo que está en azul rey, pues se conserva. dy en dx es igual a x menos 1. Y voy a comenzar a derivar por potencia. Recuerden o tengan a su mano su formulario. Y en este caso me quedaría 2 multiplicado por 8. 2 por 8 me da 16 por x a la 1, porque al grado 2 le resto un 1, menos, voy a continuar con la derivada de la potencia, multiplico el grado, 1 por 6 me da 6, y luego fíjense que x me queda como x a la 0, porque al grado 1 le resto 1. Y bueno, 6 por 1 es 6. Y luego, la derivada de la constante, en el caso de 11, pues es 0, ¿verdad? Ya resolví esa parte de la derivada. Voy a continuar en azul rey con lo que no tengo que modificar. Y luego tengo una derivada de la potencia, abro mi paréntesis que sigue, y la derivada de x con respecto a x es 1. Se los voy a demostrar porque a veces cuesta mucho trabajo comprender por qué la derivada de x con respecto a x es 1. Bueno, vean, el grado de mi función es 1, el coeficiente de mi función también es 1, entonces multiplico 1 por 1 y luego pongo la x y a la x tiene grado 1 menos 1 da 0, ¿verdad? Entonces fíjense en esto exclusivamente. 1 por 1 es 1, luego tengo x a la 0, esto es 1 por 1 y esto es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de x con respecto a x siempre, siempre, siempre va a ser 1. Ya les puse por qué. Lo voy a borrar porque pues hay que seguir trabajando en la derivada, ¿sale? Pero bueno, entonces voy a abrir paréntesis, ya les demostré que la derivada de x con respecto a x es 1 y luego tengo menos la derivada de una función constante que es 0. Y luego no se les olvide el denominador. En el denominador me queda x menos 1, pero al cuadrado, ¿sale? Voy a quitar los ceros primero y luego voy a hacer las multiplicaciones necesarias en el numerador para poder eliminar términos y simplificar la función. dy en dx es igual a x menos 1 por 16x menos 6. Eso pues ya le quité el 0, ¿no? Porque 16x menos 6 más 0, pues es 16x menos 6, no hay mayor problema. Menos. Aquí me conviene, desde este momento, pues quitar el paréntesis haciendo la regla de los signos. Voy a proceder a borrar esto para poder empezar a quitar el paréntesis, este paréntesis.
¿Cómo lo hago? Pues multiplicando este signo por todo lo que está en medio, ¿sale? Entonces tengo menos por 8x cuadrada, me queda menos 8x cuadrada, menos por menos 6x, me queda más 6x, menos por más 11, me queda menos 11. Y eso se va a multiplicar por 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1 menos 0, pues es 1. Y en el denominador me queda x menos 1, pero al cuadrado. Ahora, fíjense bien, tengo que resolver estas multiplicaciones. Esta que está aquí y esta que está acá. La segunda es muy sencilla, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo para que vayamos ya quitando términos o reduciendo términos que son comunes. Ya lo voy a poner en color negro. Voy a multiplicar primero, en el primer caso, esa x por todo lo que está en color verde, por el binomio que está en color verde. No olvido los signos. X por 16x me va a quedar 16x al cuadrado. Posteriormente, x por menos 6 me queda menos 6x, ¿verdad? Ahora voy a multiplicar el menos 1 por lo que está en color verde. Menos 1 por 16x me queda menos 16x. Menos 1 por menos 6 me va a quedar más 6. Y del otro lado, pues ya está muy sencillo, porque tengo todo el trinomio que está en azul rey por 1, pues me da el mismo trinomio, ¿no? Que sería menos 8x cuadrada más 6x menos 11. Y todo esto entre mi denominador, x menos 1 al cuadrado. Vamos a continuar resolviendo. Voy a juntar primero términos cuadráticos, ¿verdad? Tengo 16x cuadrada positiva menos 8x cuadrada, pues me queda 8x cuadrada positiva, solamente hice la resta. Luego los términos que tienen x solita es menos 6x más 6x, pues esto se anula, ¿verdad? Esto da 0. Y luego tengo menos 16x, entonces pongo menos 16x. Y finalmente tengo más 6 menos 11, pues me queda menos 5, ¿verdad? Entre el denominador x menos 1, pero al cuadrado. Y bueno, hasta ahí podemos dejar la función, el resultado. Insisto, esta es la función que me describe la pendiente de todas las rectas tangentes a la función original, a la curva original. ¿Sale? Voy a hacer más chiquita la pantalla. Y bueno, sí, espero no se vea distorsionado, pero recuerden, en resumen, primero aplicamos la regla de la derivada del cociente y cómo nos quedaron funciones para derivar que eran sumas, aplicamos la regla de la derivada de la suma y finalmente en cada monomio aplicamos la derivada de la potencia y en algunos casos la derivada de la constante. Ya que derivamos, únicamente simplificamos la función y obtuvimos el resultado que está en color negro. ¿Sale? Vamos a ver ahora una un poquito más compleja. La función es la siguiente. Y igual a 7 que se eleva a la x. Si ustedes se dan cuenta, esta es una función exponencial. ¿Por qué es exponencial? Bueno, pues porque la x, mi variable independiente, está en el exponente. ¿Sale? Pero nosotros, bueno, yo a ustedes no les di una regla para derivar las funciones exponenciales de este tipo. La única regla que les di, y se las voy a apuntar en color rojo, fue la derivada del exponente de la siguiente manera. Si mi función y era igual a por e a la bx, nosotros sabíamos que la derivada de y con respecto a x era igual a multiplicar a por b por e, y el exponente se quedaba igual, ¿verdad?
Esa fue la única regla de la función exponencial que yo les di. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es transformar esta función original a manera de la exponencial de base e para poder derivarla con esa regla que sí tenemos. Entonces vamos a hacer una serie de transformaciones, insisto, para que me quede una función exponencial de base e y poder derivarla con la regla que ya tenemos. Estos cambiecillos los voy a hacer de color gris. Fíjense bien, tengo y igual a 7 a la x, ¿verdad? Esa es mi función. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es querer bajar la x que está en el exponente. Para ello voy a aplicar el logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Me quedaría logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de 7 a la x. Por propiedades de los logaritmos, ya voy a poder bajar la x de la siguiente manera. En el primer lado de la igualdad no hago nada, ¿no? Sigo poniendo el logaritmo natural de y. Y en el segundo lado ya puedo aplicar la propiedad de los logaritmos, bajo la x y me queda x logaritmo natural de 7. Si ustedes se dan cuenta, en ese lado de la igualdad, logaritmo natural de 7 es una constante, ¿sí? O sea, lo pueden calcular en su calculadora y les da un número, ¿no? Por lo tanto, voy a reorganizar a la función. No le estoy haciendo nada, únicamente voy a aplicar aquí la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. La primera parte de la igualdad no la muevo, la dejo igual. Y esto es igual, ahora sí voy a poner logaritmo natural de 7, que es una constante, por x. Ahora, para poder quitar el logaritmo natural que yo le puse a la primera parte de la igualdad y que se me quede como y solita, como ya estaba, lo que tengo que hacer es aplicarle la función inversa. La función inversa del logaritmo natural, como ustedes ya saben, es la exponencial. Entonces aplico exponencial del logaritmo natural de y es igual, lo mismo hago del otro lado, ¿verdad? A exponencial del logaritmo natural de 7 por x. Elimino funciones inversas y me queda que y es igual a e elevado a la logaritmo natural de 7 por x. Entonces, fíjense bien que concluyo que mi función original, esta que yo tenía, vean, es y igual a 7 a la x. Abajo, acá abajo, ¿qué tengo? Y igual a e a la logaritmo natural de 7 por x. Son funciones iguales, es la mismísima función. Por lo tanto, aquí en gris yo les voy a poner que la función original es igual a e elevado a la logaritmo natural de 7 por x. Y ya voy a ser feliz. ¿Por qué voy a ser feliz? Pues porque yo ya tengo una regla que me ayuda a derivar las funciones exponenciales de base e. ¿Sale? Entonces voy a aplicar esa reglita que yo circulé en color como vino y me quedaría la derivada de y con respecto a x. Recuerden que esta es y, es la misma que tenía antes, solamente con unos artilugios del álgebra. Es igual a derivar a e elevado a la logaritmo natural de 7 por x, esto con respecto a x. Voy a hacerle caso a mi reglita del exponencial. Recuerden que aquí el coeficiente de es 1. Ay, qué feo se ve ahí. Aquí le voy a poner. Ahí es como si tuvieran derivada de 1 por e a la logaritmo natural de 7 por x. Entonces, estas creo que las estaba haciendo de color azul. Y voy a poner derivada del exponente. Que ya la tenemos, ¿verdad? Acá. Entonces solamente hay que hacerle caso a eso. Derivada de y con respecto a x es igual a, pues me dice que b lo bajé acá multiplicando por a. Y yo sé que a en mi función es 1, ¿verdad? Entonces voy a poner 1
Y b en mi función es esta que está acá entre paréntesis, ¿sí? Es mi constante, logaritmo natural de 7. Y luego me dice que ponga e, voy a poner e, y que ponga el mismo exponente. Bueno, vean, la logaritmo natural de 7 por x. Entonces vamos a resolver. dy en dx es igual. 1 por logaritmo natural de 7 es logaritmo natural de 7. Ahora, esta parte que está aquí la voy a transformar, ¿sale? ¿Cómo la voy a transformar? Bueno, esa parte que yo puse en un recuadro de color gris, pues es esta, ¿verdad? Es esta exactamente. Y nosotros regresamos acá. E a la logaritmo natural de 7 por x es igual a 7x. Entonces, para simplificar, voy a poner esto en lugar de e a la logaritmo natural de 7 por x. Por lo tanto, me quedaría el logaritmo natural de 7 por 7 a la x. Recuerden eso, que circulé o que lo encuadré en color gris, es 7 a la x. Y únicamente reorganizando me quedaría 7 a la x por logaritmo natural de 7. Así se ve más bonito, ¿verdad? Y entonces esta sería mi función derivada. Es decir, la función de la pendiente de todas las tangentes a la curva. Bueno, déjenme ver otro ejemplo. En la siguiente función vamos a poder simplificarla antes de derivar. Siempre les he dicho, cuando tengan que aplicar una técnica del cálculo, lo primero es ver qué tipo de función tengo y si esa función se puede simplificar. Fíjense, en este ejemplo, tengo y igual a x al cuadrado por el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x. Bueno, esta función es un producto. Si se dan cuenta, aquí yo tengo una función potencia y aquí tengo una función logarítmica. ¿Y qué están haciendo ambas funciones? Pues están multiplicando, ¿verdad? Pero fíjense que el logaritmo lo puedo simplificar para trabajarlo de una manera más sencilla. Fíjense bien. La x al cuadrado lo voy a dejar igual, ¿sí? Y se está multiplicando por logaritmo natural de x a la 1/2. En lugar de poner la raíz, puse un exponente racional. Eso ya lo hemos visto. Voy a aplicar en el logaritmo una propiedad de los logaritmos en donde el exponente va a multiplicarse por el coeficiente del logaritmo y me quedaría como x al cuadrado por 1/2 logaritmo natural de x. Y entonces ya está muy simple la función y ya la voy a derivar. ¿Cuál es la técnica o la regla que voy a utilizar? Pues como ya les dije, esto es un producto, ¿verdad? Voy a utilizar primero la derivada del producto. Ahí iba a poner derivada. Derivada del producto. Bueno, aquí sí me va a caber poner que x al cuadrado la voy a llamar u y 1/2 logaritmo natural de x la voy a llamar b, ¿sale? Entonces voy a aplicar inmediatamente mi derivada del producto. La derivada de y con respecto a x va a ser igual. Voy a poner a u como tal, vean ustedes sus reglitas. Voy a poner a u que se va a multiplicar por la derivada de b. Y b es 1/2 logaritmo natural de x, obviamente con respecto a x, más, voy a poner a b 1/2 logaritmo natural de x por la derivada de u, derivada de x al cuadrado con respecto a x. Y bueno, esa es la regla del producto. Ahora fíjense bien. A ver, déjenme ver.
En color anaranjado les voy a poner aquí que en esa exclusiva derivada tengo que utilizar o tengo que aplicar la regla de la derivada del logaritmo. Ustedes ya la tienen, vayanla buscando. Derivada del logaritmo. Y del otro lado, en esta parte, es una potencia, ¿verdad? Entonces voy a utilizar la regla de la derivada de la potencia. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Todo lo que ponga en azul rey es lo que se conserva, ¿sale? La derivada de mi función y con respecto a x es igual a x al cuadrado, a la cual no estoy haciendo nada, y voy a aplicar la derivada del logaritmo. Recuerden que cuando yo tengo una constante, que en este caso es un medio, al lado del logaritmo, puedo sacarlo de la derivada. Sí puedo sacarlo como un factor que multiplica la derivada. De la siguiente manera, voy a tener un medio que se va a multiplicar por la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x, ¿sale? Más. Esto pasa únicamente cuando es una constante la que se multiplica por la función. Si tuvieran una función multiplicando por una función, entonces tienen que utilizar la derivada del producto. No se vayan a confundir. Ahí simplemente saqué un medio porque es una constante que se multiplica por la función. ¿Vale? No se vayan a confundir. Bueno, voy a apuntar lo demás. Y voy a seguir apuntando la derivada de x al cuadrado con respecto a x sin derivar, porque aún no derivé la función logaritmo. ¿Por qué no la derivé? Pues porque les estaba explicando cómo voy a sacar la constante de una derivada, multiplicando, ¿sale? Entonces, ahora sí vámonos a derivar. La derivada de y con respecto a x es igual, en azul rey les pongo lo que no cambia, y luego voy a tener un medio por la derivada del logaritmo natural de x. Ustedes saben que esto es 1 entre x más un medio por logaritmo natural de x. Y ahora sí voy a derivar. En este caso, la derivada de x al cuadrado sería 2x, ¿verdad? Es una potencia. Vamos a multiplicar estos factores en el primer lado de la suma y luego estos factores para poder simplificar, chicos. Lo voy a poner de este lado, ya lo voy a poner en color negro, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí me imagino que x cuadrada tiene denominador 1. ¿Por qué me imagino eso? Bueno, pues porque tengo multiplicación de fracciones. Y recuerden que las multiplicaciones de fracciones se hacen directas, numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. Entonces, numeradores, x cuadrada por 1 me queda x cuadrada. Entre denominadores 1 por 2 por x, me queda 2x. Más, en el caso de la segunda multiplicación, únicamente voy a cambiar de lugar los factores. Primero voy a poner 2x y luego voy a poner un medio logaritmo natural de x para poder ir transformando el logaritmo. ¿Sale? Voy a seguir simplificando. Vean, este primer término se puede simplificar. ¿Por qué? Porque tenemos división de exponentes de la misma base. ¿Sale? Tengo un 1 entre 2, me queda un medio, y luego x al cuadrado entre x me queda x, ¿verdad? Me quedaría entonces x entre 2. ¿Sale? Más, le voy a poner 2x por logaritmo natural de x a la 1 medio. ¿Sí? Esto es igual a x entre 2
más 2x por el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x. ¿Sale? Pueden dejarlo así o lo pueden resolver de otra manera, ¿sí? ¿Cómo es de otra manera? A ver, déjenme, les voy a encerrar. Este es un resultado que es igual al que ahorita les voy a enseñar. Partiendo de aquí, lo voy a poner en color rojo para que vean que es un resultado igual, pero vamos a proceder algebraicamente diferente. Suponiendo que yo tengo x al cuadrado entre 2x, así como en el primer monomio, más, y voy a multiplicar esto por esto, ¿sí? En el caso anterior yo les decía, ay, nada más lo voy a reorganizar. Ahora sí lo voy a multiplicar. Este término es como si tuvieran logaritmo natural de x entre 2, ¿sí? Porque están multiplicando un medio por el logaritmo natural de x. Recuerden que al logaritmo natural de x como denominador le ponen 1. Y entonces multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador, pues tienen esto, logaritmo natural de x entre 2. Entonces vamos a multiplicar el logaritmo natural de x entre 2 por 2x. Recuerden que también aquí le pueden poner un 1 en el denominador. Y entonces tendrían 2x logaritmo natural de x entre 2. ¿Sale? Estoy multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Simplificamos, chicos. En el primer caso ya les había hecho yo la división y queda x entre 2 más, esto se va con esto, y me queda x logaritmo natural de x, ¿sale? Y luego puedo simplemente factorizar. Hay un factor común ahí. ¿Cuál es el factor común? Pues x. Entonces saco mi factor común x, abro mi paréntesis y divido. ¿Qué voy a dividir, maestra? Primero esto. X entre 2 entre x, pues me queda un medio. Más, voy a dividir esta parte de acá. X logaritmo natural de x entre x, pues me queda logaritmo natural de x. Y este es otro resultado. Es igual al anterior en la aplicación. Si ustedes sustituyen un punto, les va a dar lo mismo, ¿sale? Es lo mismo. Bueno, déjenme hacer más pequeña la pantalla, esperando que no se distorsione muchísimo en el video. Y en resumen, aplicamos primero, bueno, lo primero que hicimos fue simplificar la función. Después aplicamos la derivada del producto y de manera independiente en las derivadas que nos quedaron, aplicamos la derivada del logaritmo y de la potencia. Les enseñé que cuando tienen una constante multiplicando por la función, pueden quitar o sacar de la derivada esa constante que va a quedar multiplicando por la derivada, ¿no? Como en el caso de la que puse en color anaranjadito. Y luego ya simplemente simplificamos el resultado. Les dije que podía ir en dos vías y ya les mostré cómo quedaría. Y bueno, recuerden que esa función que resultó, pues es la función de la pendiente de todas las rectas tangentes a mi función y, a mi función original. Vamos a ver una más. Es importante esta porque luego se las voy a preguntar en integrales, ¿sale? Entonces, vean bien. Esta función es igual al logaritmo, no, discúlpenme, y es igual a x logaritmo natural de x menos x, ¿sale? Esa es mi función. Vean, ahí tengo varias cosas. ¿Qué tengo primero? Bueno, tengo esta parte que se resta con esta. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar la derivada de la suma, ¿sale? Entonces voy a poner derivada de la suma. Y entonces voy a poner que de y con respecto a x
es igual a derivar la primera parte de la suma, que es x logaritmo natural de x, con respecto a x, obviamente, menos la derivada de x con respecto a x. Ahora vamos a identificar qué funciones tenemos a derivar. Híjole, en color gris un poquito más tirándole azul, vemos qué función tengo ahí para derivar. Pues tengo un producto. ¿Por qué un producto? Bueno, porque así está multiplicando la función x lineal por el logaritmo natural de x. Y del otro lado, ¿qué tengo? La potencia, ¿no? Voy a aplicar la derivada de la potencia. Discúlpenme, del otro lado ahorita voy a poner que voy a aplicar la derivada del producto, que es un producto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacerlo paso a paso. La derivada de y con respecto a x, discúlpenme, es igual. Y bueno, aplico la derivada del producto, lo voy a poner en ese color gris que les digo que está como azulado. Y la derivada del producto, vamos a suponer que x es u y logaritmo natural de x es v, ¿sale? Entonces la derivada del producto me dice que ponga a x y que lo multiplique por la derivada de u, que en este caso es la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x, y luego le sume v, que es el logaritmo natural de x, que se va a multiplicar por la derivada de u, o sea, la derivada de x con respecto a x, ¿verdad? Ya lo voy a poner en color verde la siguiente. A eso se le va a restar, déjenme poner un paréntesis que me faltó. A eso entonces se le va a restar la derivada de x con respecto a x, ¿verdad? Y bueno, vamos a terminar, lo voy a poner del otro lado. La derivada de y con respecto a x es igual, paso a pasito para que no nos confundamos. X, ¿cuál sería la derivada del logaritmo natural de x? Pues 1 sobre x, porque ustedes ya seguramente ya buscaron en su formulario la derivada del logaritmo, más logaritmo natural de x, y sabemos que la derivada de x con respecto a x, pues es 1, es una potencia, ¿verdad? Cierro paréntesis, menos la derivada de x con respecto a x, también ya sabemos, ya les demostré que es 1. Entonces ya nada más vamos a simplificar de y en dx. Si se dan cuenta que ya me salté pasos, lo voy a poner en color negro. Y esta primer multiplicación, recuerden que a la x le pongo abajo un 1 para poder multiplicar como si fuera fracción. Numerador por numerador me da x. Denominador por denominador me da x. ¿Sale? Más logaritmo natural de x por 1, pues me da el logaritmo natural de x. Menos 1. dy en dx es igual. X entre x me da 1. Más logaritmo natural de x menos 1. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual al logaritmo natural de x. Para la función x, logaritmo natural de x menos x, que fue la original, la derivada es el logaritmo natural de x, que significa nuevamente que esta función me va a describir la pendiente de todas las rectas tangentes a mi función original. Vamos a hacer la última y ya nos pasamos como más a las aplicaciones. Fíjense, ahora tengo que derivar la función y igual a 1 menos e
a la menos x, que es la x, por la raíz cuadrada de x. Bueno, de manera inmediata yo sé que ustedes ya vieron que esa función es un producto, ¿sale? De manera general es un producto, es una función que se está multiplicando por otra. Y también ya sé que pueden ustedes expresar de diferente manera el segundo factor del producto para que sea más fácil su derivación. Entonces, simplificando o expresando de manera diferente, voy a tener 1 menos e a la menos x por x a la 1 medio. ¿Sí? Puse, en lugar de poner la raíz de x, puse el exponente racional. Y si se dan cuenta, esa función x a la 1 medio, pues es una función potencia. ¿Sale? De una vez voy a poner que esta parte de mi función original la voy a llamar u y esta segunda la voy a llamar b de bar. Y como ya les decía, la función más general que tengo, pues es un producto. Por lo tanto, voy a aplicar la regla de la derivada del producto. Ahí está. Por lo tanto, dy con respecto a x es igual a ¿qué? Bueno, voy a poner u como tal, 1 menos e a la menos x, que se va a multiplicar por la derivada de b, derivada de x a la 1 medio, obviamente con respecto a nuestra variable x, más, pongo v como tal, x a la 1 medio, que se va a multiplicar por la derivada de 1 menos c a la menos x. Todo eso con respecto a x. Identificamos qué derivadas tenemos. De manera general, en esta parte tenemos una suma. Acuérdense que cuando tenemos restas, yo le digo, ay, pues es que una resta es una suma de términos negativos, es una suma. ¿Vale? Entonces, aquí voy a aplicar la derivada de la suma. Y bueno, en el otro lado acá, pues está más sencilla, ¿verdad? Es una potencia. Entonces voy a aplicar la derivada de la potencia. Vámonos paso a paso, ¿vale? Recuerden, en azul rey es lo que no voy a modificar. dy en dx es igual. Y voy a poner 1 menos e a la menos x. Eso no le voy a hacer nada. Voy a expresar la derivada de la potencia en color verde. Todavía no la voy a derivar. Entonces, esto es por la derivada de x a la 1 medio con respecto a x. Luego en azul rey pongo lo que no voy a modificar, más x a la 1 medio. Y en color amarillito, no chillón, les voy a poner la derivada de la suma. Me quedaría derivada de 1 con respecto a x menos la derivada del exponencial a la menos x con respecto a x. Ahora sí, ya desmenucé todas las derivadas que puedo encontrar en esa función y entonces me va a ser más fácil resolverla. De nuevo, aquí es una potencia, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, sigue siendo una potencia y voy a ocupar la derivada de la potencia. Ahora, de este lado tenemos una constante. Entonces aquí voy a poner que voy a ocupar la derivada de la constante. Y luego tengo un exponencial, pero como no me acuerdo de qué color estaba haciendo las exponenciales, lo voy a poner en color rojo. Sí, entonces vamos a poner que esta va a ser la derivada de la exponencial. ¿Vale? Y bueno, vamos a hacerlo ya. Ya vamos a derivar.
la derivada de y con respecto a x es igual a 1 menos c a la menos x, a lo cual no le hice algo. Derivo la potencia. ¿Cómo derivo la potencia? Ah, bueno, bajo multiplicando el grado, que es 1/2, por el coeficiente de x, que es 1. 1/2 por 1, pues me da 1/2 por x, y a 1/2 le resto 1, entonces 1/2 menos 1, pues me queda menos 1/2, ¿verdad? X a la menos 1/2. Y luego, más x a la 1/2. Y bueno, tengo por la derivada de la constante, pues es 0. Y luego en rojo, menos, voy a abrir un paréntesis porque el exponente de e es menos 1x, el coeficiente de e es 1. Menos 1 por 1 me da menos 1. Y acuérdense que el exponente en este caso se queda igual. ¿Sale? Vamos a simplificar. Déjenme bajar la pantallita. Voy a simplificar la segunda parte de mi suma. Esta de aquí es la primera parte y esta de acá es la segunda parte. Solo voy a simplificar la segunda parte, ¿vale? Para que no se pierdan. dy en dx es igual, esto lo voy a poner igual, 1 menos c a la menos x por 1/2 por x a la menos 1/2 más x a la 1/2 por, fíjense bien, aquí voy a multiplicar menos por menos, pues me va a dar más. 0 más c a la menos x, pues me da más e a la menos x. E a la menos x me queda entonces positiva, ¿sale? Y bueno, ya sin tanto rollo puedo hacer mi multiplicación. Lo primero que voy a hacer es expresar este término como un cociente, ¿sale? Para que no se me pierdan. Recuerden que cuando tenemos exponentes negativos, significa que el término lo puedo poner como denominador y ya su exponente va a quedar positivo. Por lo tanto, esto sería 1 entre 2 por x a la 1/2. ¿Sí? Si se dan cuenta ya, la x queda con su exponente positivo, porque ya lo bajé al denominador. Entonces es lo mismo, ¿sale? Y esto se está multiplicando por 1 menos e a la menos x, ¿verdad? Y eso lo puedo poner como fracción para poder multiplicar por lo que está en color verdecito. Lo otro ya no hay pierde. Déjenme ponerle y en dx. Bueno, les decía, lo otro ya no hay pierde. Es x a la 1/2 por e a la menos x. Y entonces, ya multiplicando, ya lo voy a poner en color negro. Voy a multiplicar esto por esto. Son fracciones. Me quedaría 1 menos e a la menos x entre 2 por x a la 1/2. Y en el segundo caso, si quieren solamente reacomodar, más e a la menos x por x a la 1/2. Y luego ya si quieren, todos los exponentes racionales los transforman a raíces. En este caso son raíces cuadradas. Entonces tendrían 1 menos e a la menos x entre 2 por la raíz cuadrada de x más e a la menos x por la raíz cuadrada de x. De nuevo, esta función que tenemos aquí es la función que describe la pendiente de todas las rectas tangentes a la curva original. Voy a hacer más pequeña la pantalla para que se observe todo el procedimiento que hicimos. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio más para que vean realmente de lo que les estoy hablando. Fíjense bien,
El ejercicio es el siguiente. Me dice que derive la función siguiente, la función y igual a 5 entre 1 más x cuadrada y que describa yo cómo es el fenómeno en los puntos 0,5. El otro punto que me dicen es 1,5 medios. Y el punto C que me dicen es menos 2,1. Yo tengo entonces, con la derivada, tengo que describir el fenómeno en esos puntos. Bueno, lo primero que hay que hacer es derivar, ¿no? Entonces voy a poner número 1, voy a derivar la función. Y bueno, como yo ya observé la función, pues ya sé que es un cociente, ¿verdad? Entonces voy a poner derivar la función como cociente. ¿Qué implica que la derive como cociente? Bueno, pues que el numerador va a ser u y todo el denominador, todo va a ser v. Entonces voy a aplicar de una vez la regla del cociente. Ustedes ya la deben de estar buscando en su formulario. La derivada de la función y con respecto a x, entonces sería poner b, 1 más x cuadrada, y eso se va a multiplicar por la derivada de 5, que es u, ¿verdad? Menos, voy a poner u, que es 5, y se va a multiplicar por la derivada de b, y b es 1 más x cuadrada con respecto a x. Y recuerden que en los cocientes esto se divide por b al cuadrado. 1 más x al cuadrado. Vamos a ver en las derivadas que me quedaron simples, o bueno, más o menos simples, voy a empezar a circular. Voy a circular con color moradito, pues la derivada de la constante. He estado utilizando ese color para, pues, las derivadas de la constante. Y con el color amarillo, no chillón, voy a circular la derivada que se trata de una derivada de la suma, ¿sale? La aplico las dos, bueno, voy a aplicar las funciones que les digo. Lo que está en color azul rey es lo que se conserva. De y en dx es igual 1 más x al cuadrado. Voy a expresar, porque todavía no voy a derivar, voy a expresar la derivada de la constante en color moradito. Menos 5 por, y lo demás voy a expresarlo como derivada de la suma. Derivo 1 con respecto a x más derivo x cuadrada con respecto a x, y cada vez estoy haciendo más grandes los términos. No sé por qué hago eso. Entre 1 más x al cuadrado, pues a su vez al cuadrado, ¿verdad? Ahora sí vamos a derivar propiamente. La derivada de y con respecto a x es igual 1 más x al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de la constante 5? Pues 0, ¿verdad? Menos 5. Vamos a derivar cada una de las partes de la suma. Vean, ya no circulé, pero le circulo. Aquí hay una constante. Y en el segundo caso hay una potencia. Vayan ustedes buscando en su formulario cómo se derivan estas. Pues la de la constante es simple, ¿verdad? Es un 0. Y la de la potencia, recuerden, nos quedaría 2 por x a la 1. Y todo eso se divide entre 1 más x al cuadrado, que a su vez se eleva al cuadrado. Bueno, ya aquí está un poco más simple. Fíjense bien, 1 más x al cuadrado por 0, pues me da 0. Y luego entonces nada más me va a quedar menos 5
por, fíjense aquí en este paréntesis, 0 más 2x, pues me queda 2x. Entonces me queda menos 5 por 2x entre 1 más x al cuadrado, que a su vez se eleva al cuadrado, ¿verdad? Resolviendo el numerador, ya lo voy a poner en color negro. Menos 5 por 2x es menos 10x. Entre, ya no voy a resolver el binomio al cuadrado del denominador porque me quedaría un término más grande y yo quiero simplificar, no multiplicar. Ahí está, ¿no? Entonces, chicos, este resultado es la función que describe la pendiente de todas las tangentes de mi curva original. Entonces, me dice que yo describa cómo es el fenómeno en este primer punto, en este segundo punto y en este tercer punto. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a sustituir el valor de x, obviamente el valor de x de esos puntos que me dan en la función que obtuve como derivada, ¿sale? Entonces, segunda parte de mi ejercicio, sustituir x. Obviamente, como ya les dije, la x que les den en el ejercicio, en la derivada. Bueno, entonces el punto A era 0,5, me parece. 0,5. Y mi función derivada de y en dx es igual a menos 10x entre 1 más x al cuadrado. Sustituyo mi primer punto, menos 10 por 0 entre 1 más 10 al cuadrado, ay, perdón, 0. Ay, aquí es 0 porque x vale 0 en ese punto. Pues esto nos da 0, ¿verdad? ¿Qué significa? Que en ese punto la recta tangente tiene pendiente 0. Es decir, la recta tangente es horizontal. ¿Sale? Vamos a verlo en GeoGebra. Y bueno, voy a escribir la función. Esta no. Ay, no sé por qué no me deja escribirla. Bueno, vamos aquí en el punto 2. La función era y igual a 5 entre 1 más x al cuadrado, ¿verdad? Esta era mi función. Le voy a dar aquí en la palomita y la voy a graficar. Vean, esa es la gráfica de la función que me dieron. Me dijeron cómo es el fenómeno en el punto 0,5. Vean, el punto 0,5 está aquí. Ay, punto. Aquí está. Ese es el punto 0,5. De manera coherente, la pendiente de la recta tangente a ese punto es 0. ¿Por qué? Porque la recta es completamente horizontal. ¿Vieron? La recta tangente, o sea, la que solamente toca en ese punto a mi curva, es horizontal. Entonces, por eso su pendiente es 0, no está inclinada. Bueno, pues de aquí les adelanto, cuando la recta tangente de una curva tenga pendiente de 0, o sea horizontal, vamos a encontrar los puntos máximos y mínimos. En este caso encontramos el punto máximo. El punto máximo de este fenómeno es en 0,5, ¿sale? Porque la pendiente es horizontal. Tiene la recta tangente es horizontal, tiene pendiente 0. Vamos a ver los siguientes casos. Me dice que en el segundo punto también sustituya y el segundo punto que me dan es 1,5 medios. 1,5 medios.
De nuevo voy a sustituir x en la derivada. Yo ya sé que la derivada de y en dx es igual a menos 10x entre 1 más x al cuadrado a su vez al cuadrado. Sustituyendo voy a tener menos 10 por 1 entre 1 más 1 al cuadrado. Bueno, resolviendo esto les da menos 10 cuartos. Y si lo quieren pasar a decimal, bueno, lo pueden simplificar y les da menos 5 medios, lo que es menos 2 quintos, menos 2.5, perdón. Si se dan cuenta en ese punto, la pendiente que me da es negativa. Por lo tanto, quiere decir que la recta va hacia abajo. Significa que el fenómeno va decreciendo. Y bueno, el valor 2.5 pues indica pues que sí hay una inclinación. Vamos a verlo en GeoGebra en el punto 1,5 medios. Ahí está GeoGebra. Vean aquí en el punto 1. Voy a poner una perpendicular para que podamos localizar exactamente el punto. Este es el punto. Bueno, espero no haberme equivocado. Ahí está, miren. Punto 1,2.5. Este es el punto. Y si nosotros trazamos la recta tangente a este pedacito de la curva, a ver si me deja hacerlo. Ahí está. La voy a poner de otro color para que no nos confundamos. Lo voy a poner en color rojo. No, en color verde. Ahí está. Esa recta de color verde es la tangente a la curva en ese punto, en el punto 1,5 medios, ¿no? Aquí está. Y entonces, de manera acorde a lo que encontramos, es una línea decreciente, tiene pendiente negativa y está más o menos inclinada. Vámonos al último punto. El punto C me decía, evalúala también en el punto de la gráfica menos 2,1. Y entonces tengo que sustituir x en mi derivada, ¿verdad? No les dije, pero porque ya doy por hecho que ya saben que un punto está determinado por una coordenada x y una coordenada y la primera coordenada siempre es la x. En este caso específico, este punto, x sería menos 2. Bueno, ya sabemos que mi función derivada es esta, ¿no? La que estoy apuntando. Sustituyendo tengo menos 10 por menos 2 entre 1 más menos 2 al cuadrado, a su vez al cuadrado. Y esto me da, bueno, ustedes lo hacen y les va a dar 20 entre 196, que se puede simplificar, pero si quieren obtenerlo de manera decimal, esto es 0.102. Si se dan cuenta, esta pendiente es positiva, significa que el fenómeno en ese punto va creciendo y la inclinación de la recta no es tanto. Vamos a verlo en GeoGebra. No es tan grande la inclinación como en el otro caso. Era el punto menos 2,1. Vámonos aquí en menos 2,1. Voy a trazar primero, como siempre, la perpendicular para no equivocarme. Ahí está la perpendicular y el punto que nos piden es justo este. Aquí está el punto. Todo rayoneado aquí. Bueno, es coherente, ¿no? La descripción que yo obtuve como la pendiente de mi tangente es positiva, significa que el fenómeno va creciendo. En este punto va creciendo. Vamos a dibujar la tangente. Ahí. Ahí está. Más o menos sería así. La voy a cambiar de color. Y le voy a poner un azul.
Ajá, entonces fíjense bien, no está tan inclinada como la verde está más paradita y bueno, está mal hecha porque toca en varios puntos a la curva, pero más o menos sería así, ¿no? Es una recta creciente, acorde a lo que encontramos, es una recta creciente y me indica que el fenómeno está creciendo en este punto, ¿sale? Por eso es importante la derivada, chicos, porque yo puedo describir un fenómeno sin necesidad de graficarlo, puedo yo determinar el punto máximo o mínimo del fenómeno utilizando únicamente derivadas. Ustedes ya saben que en fenómenos biológicos es bien importante determinar el momento exacto en el que el fenómeno se empieza a crecer o deja de crecer o llega a un punto crítico. Entonces la derivada nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque simplemente reconociendo el signo de la pendiente de las tangentes, podemos definir si el fenómeno crece o decrece en ese punto y si la pendiente nos da 0, entonces significa que ahí hay un punto crítico, máximo o mínimo. La determinación de si el punto es máximo o mínimo lo vamos a ver más adelante en el curso, ¿sale? Bueno, les voy a compartir de nuevo la otra pantallita, a ver si no se distorsiona demasiado. Ay, le aumenté, perdón. Ahí está el procedimiento que hicimos, ¿sí? Primero derivamos la función, ahí les fui explicando que primero utilizamos la regla del cociente, utilizamos la regla de la constante, la de la suma, la de la potencia, y finalmente obtuvimos el resultado que está ahí resaltado en color rojito. Y luego para describir el fenómeno en los puntos dados, solamente sustituimos X de cada punto y el signo de la pendiente pues nos indica cómo se está comportando el fenómeno, ¿sale? Bueno, chicos, pues espero que haya quedado más o menos claro la forma de resolución de las derivadas de las funciones simples. Más adelante vamos a ver que se pueden aplicar estas reglas de derivación para resolver problemas biológicos muy específicos, pero lo primero es que ustedes identifiquen y apliquen las fórmulas que ya les había yo proporcionado para que empiecen a resolver este tipo de ejercicios y después ya nos vayamos a fenómenos biológicos muy particulares, que sería el siguiente video, ¿sale? Bueno, espero que estén muy bien, cuídense mucho y cualquier duda me la dejan en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por todo.